Buenos días, nosotros somos Juan Diego Camargo, Ana Vasco y quien les habla, Angie Montilla. Somos del grupo 10. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante en el contexto actual y es el comportamiento de la economía global. A lo largo de esta presentación analizaremos qué es la economía global, por qué es tan importante y cuáles son los factores clave que influyen en su comportamiento. Esperamos que este recorrido les ayude a comprender mejor cómo las decisiones económicas en un país. ¿Qué es la economía global? La economía global es el conjunto de actividades productivas, comerciales y financieras que se desarrollan a nivel internacional. Es un sistema interconectado donde lo que ocurre en un país, como las decisiones políticas o sus conflictos, pueden afectar directamente a otros. La globalización ha intensificado esta interdependencia, facilitando el comercio, la inversión y el flujo de información. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de la economía global? Comprender la economía global es fundamental porque esta permite que los países se especialicen, sean más eficientes y crezcan económicamente. Además, fomenta el comercio internacional y la inversión extranjera. Esto a su vez genera empleo, acelera la innovación tecnológica y fortalece las alianzas entre países. Pero es importante destacar que, dependiendo de cómo se maneje, ¿cuáles son los factores clave? Entre los factores más relevantes encontramos al comercio internacional, es quien implica el intercambio de bienes y servicios entre países. Aquí influyen tratados, aranceles y tensiones como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otro factor esencial es la inversión extranjera directa, es decir, cuando empresas de un país intervienen en otro. Esto genera empleo y transformación de tecnología. Existen también factores de tipo monetario como el control de la inflación o las tasas de interés, que están en manos de los bancos centrales. En el ámbito fiscal, las decisiones de gasto público y los impuestos también tienen un gran impacto en la economía, tanto a nivel local como global. Y por último, la tecnología y la productividad. La automatización, la inteligencia artificial y la digitalización están transformando la manera en que se producen bienes, generando efectos sobre el empleo. Ahora bien, es importante profundizar en estos factores clave que influyen directamente en la economía global y en los mercados financieros. Primero están los precios de las materias primas, como lo son el petróleo, el oro, el cobre o incluso el trigo. Estos productos son supremamente importantes para muchos países, sobre todo los que viven de exportarlos. Cuando sus precios suben o bajan mucho, eso puede hacer que aumente la inflación o incluso el crecimiento económico. Ya que hablamos de los factores claves que influyen en la economía, también es importante saber quiénes son los actores principales que tienen un papel clave a nivel global. Uno de los más conocidos es el FMI, o mejor llamado Fondo Monetario Internacional. Ellos ayudan a países que están pasando por una crisis financiera, dándoles préstamos y asesoría para estabilizar su economía. También está el Banco Mundial, que se enfoca más en el desarrollo, financiando. Teniendo en cuenta que sabemos quiénes son los actores principales, ahora vamos a ver cómo medimos el estado de la economía. Y para eso existen varios indicadores económicos clave. El primero es el Producto Interno Bruto, o más conocido como el PIB. Básicamente mide todo lo que produce un país, bienes y servicios. Todo esto en un periodo de tiempo. Si el PIB crece, la economía está avanzando. Si baja, puede ser una señal de una crisis. Y para cerrar, no podemos dejar de hablar de las crisis económicas, que son momentos donde todos estos indicadores que vimos anteriormente, como el PIB, el desempleo, la inflación, se ven gravemente afectados. Por ejemplo, en 1929 tuvimos la famosa Gran Depresión, que empezó con la caída de la bolsa de Wall Street. A partir de ahí hubo una ola de desempleo masivo y cierre de bancos que afectó no solo a Estados Unidos. Tendencias en la economía global. Estados Unidos versus China tienen competencia tecnológica y comercial, con tensiones en Taiwán y controles de microchip. Adicionalmente, la inflación global y alzas de tasas, lo que ha permitido que los bancos centrales suban tasas para contener la inflación, afectando el crecimiento económico. Por otro lado, Europa entra en
desaceleración por altos precios de energía y envejecimiento poblacional. Como así, países en crecimiento. India lidera el crecimiento global, como África aumenta su atractivo por recursos naturales y población joven. Y como es el boom, el cambio climático y la renovación de la energía. Inversiones en energías limpias y transición energética. Y contando con una economía digital, crecimiento del comercio electrónico, criptomonedas, inteligencia artificial y automatización que han permitido a nivel mundial tener un manejo adecuado de la economía. Como también podemos observar, la economía global ha tenido unos grandes retos y oportunidades. Uno de esos retos es la desigualdad, que aumenta entre países y dentro de ellos los ricos versus los pobres. El cambio climático afecta la producción agrícola, la migración y los desastres naturales. También la inestabilidad política afecta la inversión y el comercio y la gran tasa de endeudamiento. Muchos países se enfrentan en esta crisis por el tema de la deuda externa. Pero al traer estos retos también obtienen oportunidades para crecer, como lo tenemos en la economía verde, creación de empleo en energías renovables y sostenibles para todas las empresas, transformación digital, nuevos mercados y modelos de negocio. Cooperación global, mejores políticas internacionales pueden enfrentar pandemias y crisis financieras como lo vivimos con el COVID-19 y juventud en países en desarrollo, fuerza laboral abundante y creciente, que permiten el desarrollo y la evolución rápidamente de la economía. En conclusión, la economía global representa una red de interdependencia entre países que impulsan el crecimiento económico mediante el comercio, la inversión y la innovación tecnológica. Aunque favorece el desarrollo y la cooperación internacional, también genera desafíos como la desigualdad, la propagación rápida de crisis y la vulnerabilidad ante factores externos. Por ello, es fundamental un análisis constante y el uso de indicadores confiables como el PIB para comprender su evolución y tomar decisiones informadas que promuevan una economía más equilibrada y sostenible. Como podemos observar en el cuadro, desde el 2023 al 2025 se ha incrementado el 3.3, siendo en el año 2024 teniendo una baja de un 1%. Estados Unidos para el año 2025 está en el 1.9. Zona del euro incrementó al 1.5, lo que fue Oriente Medio y Asia Central para el año 2025 ha incrementado al 4.0. Asia emergente y en desarrollo disminuyó al 5.1. América Latina y el Caribe incrementó para el 2025 el 2.7 y África subsahariana incrementó para el 2025 el 4.1. Muchas gracias por su atención.